V Podcast. Con las noticias de la Unidad para las Víctimas y las historias de vida de los sobrevivientes del conflicto. V Podcast. Escúchenos, descarga y pasa la voz. V Podcast. Con este coro de niños desde el municipio de Apartadó, desde la Unidad para las Víctimas a través de la estrategia Fortaleciendo Capacidades y los distintos enfoques que trabajan con niños, niñas y adolescentes, en este 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, queremos recordar la función que desempeñan los jóvenes en conocimientos encaminados a defender los derechos humanos para lograr transformaciones. Los jóvenes siempre han sido importantes actores de cambios sociales. En los últimos años han estado en la vanguardia orientada al aprendizaje y al conocimiento. Su participación es fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible para todas las comunidades. La tarea de empoderar a los jóvenes para que conozcan y exijan sus derechos producirá beneficios en todas las sociedades. Por ello, en este enfoque, la entidad ha atendido en el último año más de 3.500 niños, niñas y adolescentes en distintas medidas de atención y reparación integral en distintas regiones del país. Por ello, desde la Unidad para las Víctimas compartimos la voz de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado que son sujetos de derechos, están en proceso de conocimiento sobre su naturaleza y lo reclaman para sí y para los demás. Así nos lo indica Aida Solano, coordinadora del grupo de enfoques de la entidad. Lo que hacemos en las estrategias con los niños y niñas y con los adolescentes es una serie de actividades en diferentes espacios que lo que le permiten a los niños es reconocer sus derechos como ciudadanos, a pesar de que son niños, claramente tienen derechos, reconocerlos, empoderarse, apropiarse de ellos y proyectarlos hacia su futuro. ¿Sí? Digamos que eso es el énfasis en que le damos, cómo lo hacemos, de diferentes formas. Hay actividades específicas para trabajar con niños y hay actividades específicas para trabajar con adolescentes. Claramente nosotros esta estrategia la hacemos en una modalidad grupal. Trabajamos máximo con 15 niños, por ejemplo, porque manejar niños es más difícil. Con adolescentes también, digamos, máximo podríamos tener 15 adolescentes por grupo. Y son estrategias en donde aprendemos muchísimo de ellos y de su rol también, porque muchos de ellos tienen absolutamente claro cuáles son sus derechos. ¿Qué son para nuestros niños los derechos humanos? ¿Por qué son importantes los derechos humanos para ellos? Escuchémoslos. Esto piensa Johan Álvarez, de 4 años. Hacer lo que los papás hacen y los enseñan a ser ordenados. Si están escuchando, por favor, ayuden a los papás en los derechos. Si ustedes se ensucian, ellos no les lavan. Si ellos lavan losas, ustedes también. Y si ensucian ropa, lávenla ustedes. La dimensión de los derechos humanos es percibida en algunas ocasiones por los niños y niñas como deberes, como jugando a aprender sobre lo que cada uno puede ser con su libertad. Ellos desean divertirse y reír. Así lo expresa puntualmente Roger Torres, de 8 años. Para mí un derecho fundamental es como disfrutar la vida, porque nos ayudan a conocer todo lo que conocemos, como el derecho a disfrutar, el derecho a no ser encerrados o el derecho de la explotación de niños. Para Ana Gabriela Oviedo, que acaba de cumplir 12 años, un derecho fundamental es la vida. Después de circunstancias dolorosas experimentadas en su primera infancia junto a sus padres, lo que más valora es estar viva y amar a los suyos. Un derecho que sea fundamental es el derecho a la vida. Ese es un derecho fundamental, porque sin él no podríamos ejercer el resto de derechos, que es el de la salud. Sin vida no hay salud, no hay derecho a estudiar, ni el de alimentarse, ni ninguno de los otros derechos. Porque sin ellos no habría control y sería un caos. Los niños poco a poco van entendiendo y van apropiando el lenguaje y, sobre todo, el sentir de lo que significa ser sujeto de derechos humanos cuando se es menor de edad. El derecho a la vida, a la vivienda, a la alimentación, a la educación, al agua, son, entre otros, los derechos de los cuales gozan los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Así lo entiende Juana Valeria Suárez, quien en 2020 cumplirá 12 años. Para mí un derecho fundamental, digamos, es como la vida, porque tenemos derecho a vivir y a ser, digamos, libres. Es un derecho que no puede faltar en nuestras vidas, por decirlo así. Digamos, como por ejemplo, el derecho a la salud. Todo derecho nos trae un bien. El derecho a la salud nos da, salud si estamos enfermos,
pues ahí están los doctores. Entonces por eso es importante los derechos fundamentales. Pues a los niños, todos esos niños que digamos están maltratados por los padres, fuerza y que no se queden callados. Porque si se quedan callados los van a seguir maltratando, entonces que denuncien. En Colombia, según el más reciente censo de población, existen más de 15.450.000 niños, niñas y adolescentes, pertenecientes a distintas etnias y culturas. El lenguaje propio de los derechos humanos es expresado a lo largo y ancho del territorio por los más pequeños. Esto opina Jesús Mora Campos desde el departamento de Tolima. Yo he aprendido los derechos de los humanos y de los niños. El derecho, como los derechos de la salud, que a donde uno tiene, que los padres tienen que cuidar al niño y no tienen que dejar que le coja una enfermedad y se muera. Los derechos son importantes para ellos y que no hay que dejar que se los arrebaten. Pero nuestros niños, niñas y adolescentes tienen muy claro que al momento de pensar y asumir sus derechos fundamentales, el que se relaciona con prevenir el abuso en todas sus formas tiene prioridad. Pues yo les pido a niños que conozcan todos los derechos y que no se hagan hacer por explotación sexual. No sean obligados si no quieren hacer lo que les están obligando. Sean libres y no sean encerrados en la cárcel. Sean libres por ustedes mismos. Las expresiones de nuestros niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas del conflicto armado no los ha apartado de su sentimiento de familia y sociedad. Pedro Oviedo, que acaba de cumplir 10 años, tiene presente siempre su derecho a tener un hogar y a un sustento libre de violencia. El derecho a la vivienda, al techo de la casa, a comer y expresarse. Esos son los derechos muy fundamentales, porque son los que más necesitamos en nuestra vida, los derechos que más implican. Si algo pasa, si los maltratan, que no callen, que digan lo que pasa para que los puedan ayudar un adulto. La narrativa es importante en la aplicación y acompañamiento de la estrategia. La naturalidad y forma de expresión ayudan a los jóvenes a entender mejor sus derechos. Así lo indica Aida Solano desde la Coordinación de Enfoques. Todas nuestras estrategias psicosociales son basadas en la narrativa, siempre, ¿sí? En lo que decimos, porque lo que decimos hace parte de lo que somos y de lo que nos ayuda a construirnos como seres. Entonces la libertad, la libertad de expresión es quizá el derecho que más trabajamos con ellos, porque también en este proceso ayudamos a su empoderamiento, a reconocer también todo lo que les ha permitido llegar hasta este momento, a pesar de haber sufrido una serie de hechos que los afectaron, a reconocer todas esas habilidades que ellos tuvieron que desarrollar en algún momento de su vida y que les ha permitido estar hoy aquí. El compromiso de una nación con sus niños, niñas y adolescentes en esta conmemoración mundial del Día Internacional de los Derechos Humanos debe ser el del respeto por todos los menores de edad, velar por su integridad y procurarles los medios de desarrollo educativo, social y afectivo que requiere un ser humano en la primera infancia y durante su formación. Este sentimiento se resume en las cortas palabras de Santiago Álvarez, quien tiene 4 años y tiene su visión más clara de lo que significa para él un derecho fundamental. Ser feliz, hacerle caso a mi mamá, hacerle caso a la profe. Todos los niños y niñas tienen los mismos derechos. Todos los derechos están mutuamente relacionados y tienen la misma importancia. La Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes se refieren a estos principios y a la responsabilidad de los menores de respetar los derechos de los demás, especialmente sus progenitores. Así nos lo expresa la pequeña Paula Andrea Campos. Los derechos de los niños es algo que todos los niños deben tener para las personas mayores los puedan proteger. El derecho a la educación, el derecho a la identidad, el derecho al amor, derecho a una familia, que los derechos son algo que no podemos cambiar porque es lo que tenemos para que nos reconozcan. En la actualidad conviven más niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad y, según la Organización de las Naciones Unidas, la más reciente generación está mejor instruida en cuanto al conocimiento, aplicación y gozo de derechos. Desde la Unidad para las Víctimas acompañamos, incentivamos y protegemos la voz de nuestros menores víctimas del conflicto, como nos lo expresa desde el municipio de Agustín Codazzi, la joven María Angélica Vaquero. Nosotros los adolescentes tenemos derecho a la educación, libre expresión y buen trato para que nuestra sociedad sea diferente.
En el Día de los Derechos Humanos hacemos un llamado a todos los adolescentes para que lideremos y defendamos nuestros derechos. Hoy, más que en otra época, se goza de mejor salud y se dispone de un acceso más amplio a la tecnología y la información, que pueden aprovechar para defender precisamente los derechos humanos, como lo hace a través de su diaria labor la Unidad para las Víctimas con los niños, niñas y adolescentes que hacen parte del Registro Único de Víctimas. María Camila Alegro siente, cuando piensa en sus derechos, en emociones, familia y responsabilidad, la visión y el sentir de una generación colombiana que se está formando en derechos humanos. He aprendido los derechos de los niños, las emociones en el colegio, en el barrio, en la familia. Los derechos son algo que los niños debemos tener para ser alguien en la vida. Y son muy importantes. El derecho a la salud, el derecho al estudio. Desde la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, acompañamos a través de las estrategias Crecer y Fortaleciendo Capacidades, el conocimiento y la comprensión de los derechos humanos desde el enfoque de niños, niñas y adolescentes. Igualmente, y después de su entendimiento, saber que los deberes también existen y son complementarios con los derechos que justamente se reclaman en esta jornada, como nos lo indica Aida Solano. Y es indispensable y es necesario también, digamos, encaminarlos, enfocarlos y permitirles también reconocer que así hay derechos, pero también hay deberes, ¿cierto? Y también hay un ejercicio de corresponsabilidad que no es solamente una exigencia de aquello que yo tengo derecho como ciudadano colombiano, sino también una responsabilidad que tengo como ciudadano colombiano. En la medida en que los chicos, los niños y las niñas y los adolescentes tengan claro eso, pues vamos a tener una posibilidad de seguir aportando a la paz, a mantenernos en una vida y en una cotidianidad de no repetición, en que ellos entiendan y comprendan qué pueden permitir y qué no pueden permitir. V Podcast, con las noticias de la Unidad para las Víctimas y las historias de vida de los sobrevivientes del conflicto. V Podcast. Escúchenos, descarga y pasa la voz. V Podcast.